Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer unos rollitos de acelga rellenos al vapor. Para hacerlos vamos a necesitar unas hojas de acelga, usaremos también calabacín, zanahoria, el tallo de una cebolleta, tempe, setas, un poco de jengibre fresco, salsa de soja, sal marina y pimienta negra. Utilizaremos nada, yo creo que con 2 setas nos valga, porque le van a dar un toque muy masticable, muy, no sé cómo explicarlo, muy rico al masticar, como ternilloso, que a mí me gusta encontrarme una textura así parecida en los rollitos. Entonces bueno, vamos a usar 2 grandecitas. Si las hojas de la acelga son grandes, como en este caso, como no vamos a utilizar la parte de la penca, vamos a cortar, pues yo qué sé, que sea un triángulo un poquitín amplio para poder enrollar dentro el relleno. Entonces yo creo que un tamañín así estaría bien, porque cuanto menos parte dura tenga, pues mejor no los vamos a enrollar. Entonces voy a cortar por aquí. Este se lo puedo quitar un poco. Ya tenemos una hoja preparada. La penca no la tiréis porque sirve para muchas recetas y entre otras yo tengo una receta subida al canal que se llama pencao, lleva alga nori y va rebozada y la verdad es que la llamo pencao porque es que sabe tal cual a pescado frito. Entonces si no lo habéis visto os dejaré luego el enlace abajo en la descripción del vídeo donde os lo dejo todo. Y veréis que se hace súper fácil y la verdad es que es espectacular cómo queda, cómo sabe a pescado. Si echéis de menos ese sabor, está riquísimo, así que no las tiréis. Como esta hoja es más chiquitina que las otras, pues le vamos a cortar menos. Claro, no todas las hojas de acelga serán del mismo tamaño, entonces bueno, tenemos que adaptarnos un poquitín a lo que hay. Seguimos preparando el resto de verduras. Cortamos el calabacín en tiras finitas, lo más fininas posible. Lo cortamos como en 3 trocitos. Y luego lo cortamos así, para que queden unas tiritas chiquitinas. ¿Veis? Para que queden unas tiritas así finitas. A ver, yo también es que soy un poco tiquismiquis con los cortes. A lo mejor si lo cortéis de otra manera, pues no pasa nada. Pero bueno, a mí yo la probé así cortado y la verdad es que me gusta cómo queda. Así que bueno. A la zanahoria le vamos a cortar una lonchita por un lado, finita, y así ya tenemos asiento para seguir sacando lonchas, también finitas. Cuando ya no podamos sacar más filetillos de aquí, pues nada, le damos la vuelta y vamos cortando por aquí. Y ahora esto lo vamos cortando en tiritas finas también. Así. Cortamos las setas en tiras finitas
Y ahora en unos trocitos un poco largos. Cortamos la cebolleta también en rodajitas finitas. Y por último el tempe. También finito. Y por último, un trocito de jengibre. Este igual es muy grande, creo que con la mitad será suficiente. Esto lo podemos echar en un vasito de agua para que nos dé sabor, que queda muy rica. Y lo rallamos. Si no tenéis rallador, pues nada, picarlo muy finito y serviría lo mismo. Y una vez que lo tenemos todo bien picadito y preparado, ya nos vamos a los fogones. Ponemos en una sartén amplia, yo en este caso voy a usar un wok, que como veis lo uso bastante. Ponemos el jengibre, y antes de que se dore, le incorporamos la cebolleta. Y esto empieza a oler ya, empieza a coger ya unos olores maravillosos. La verdad es que me encanta el jengibre, se lo echo a todo lo que puedo, vamos. Vale, cuando veamos que la cebolleta ya está un poquitín blandita, le vamos a ir incorporando el resto de cosas. El calabacín. Y las setas. Una pizquita de sal. Cuando veamos que ya empiezan a ablandarse las verduras, le incorporamos el tempe. No queremos que se hagan demasiado porque luego van a ir al vapor, entonces nada, que estén al dente. Yo creo que lo voy a quitar ya al fuego. Un poquitito más de tempe. Le vamos a poner un poco de pimienta. Se tueste un pelín. Y ya con el fuego apagado, un poco de salsa de soja. Rectificamos de sal si hace falta y dejamos que se enfríe un poco para poderlo manipular. Y ahora ya vamos a rellenar los rollitos. Cogemos una porción del relleno. Pegamos la acelga. Y enrollamos.
Si os cuesta trabajo manipular las hojas de la acelga, pues nada, con darles un ligero escaldado en agua hirviendo, pues ya se quedan más flexibles y más fáciles de manipular. Ya tengo el agua hirviendo en el fuego, así que los vamos a llevar al vapor y lo dejaremos durante unos 8 o 10 minutinos. Y mientras que se hacen los rollitos, vamos a ir preparando una salsa para acompañarlos, que va a llevar zumo de naranja, salsa de soja, aceite de sésamo, crema de cacahuete y un poquitín de maicena. Ponemos un cuarto de taza de zumo de naranja y reservamos otro poco más. Ponemos el aceite de sésamo. Podéis utilizar otro aceite, pero bueno, yo como lo tengo en casa y la verdad es que le da un sabor muy rico como fruto seco, entonces por eso me gusta ponérselo. Crema de cacahuete. Mezclamos bien. Y por último, la salsa de soja. Disolvemos la maicena con un poco más de zumo de naranja. Esto es para que la salsa quede un poquitín más gordita, que es como me gusta a mí, para que quede un poco untuosa. Y nada, es darle un golpecín de calor simplemente para que se espese la maicena, nada más. Vertemos el mejunje en la sartén. Y el zumo de naranja con la maicena. Se está empezando a espesar, así que lo voy a apagar el fuego ya. No quiero que quede una salsa gorda, solamente que esté un poquitín, pues eso, con un poco de cuerpo. Si nos pasáramos en este punto, no pasa nada. Le añadimos un poco más de zumo de naranja hasta que tenga la consistencia que queremos y arreglado. Así que yo lo voy a quitar ya de aquí. Ya está. Listo. Y ya lo tenemos. Les he puesto un poco de ralladura de naranja por encima porque la verdad es que le queda muy bien ese toque de naranja a estos rollitos. Veganízate. Sano, ligero, nutritivo, fácil y una forma deliciosa de tomar acelga y tempe, que por lo que sea hay algunas personas a las que se les resiste un poco estos dos alimentos. Y como os había dicho antes, con las pencas se pueden hacer cosas muy ricas y yo tengo publicada la receta del pencao. Así que no os olvidéis de echarle un vistazo abajo a la descripción del vídeo, que os voy a dejar ahí el enlace a la receta, que es muy fácil también y queda buenísimo. También vais a encontrar abajo los ingredientes de todos los ingredientes de esta receta y los enlaces a todas mis redes sociales. Y nada más por hoy. Suscribiros, darle a like, compartir, darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Y no sé si os lo he dicho, que os suscribáis, no se os vaya a olvidar, porque la verdad es que parece una tontería, pero me ayudáis mucho. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!